Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a esta 16ª conferencia magistral que tiene el agrado de presentar al doctor Olger Calvo Calderón, quien es fiscal coordinador de legitimación de capitales y persecución patrimonial de Costa Rica, a quien le damos la más cordial bienvenida de todo el equipo de Proyecto 024. Doctor Olger, que vos ante todo agradecerle la gentileza de acompañarnos el día de hoy en este importante evento que obviamente tiene usted a su cargo con la ponencia Retos y Perspectivas del Derecho Penal en el siglo XXI, la delincuencia económica. Para nosotros es un honor contar el día de hoy con usted. No sé si se encuentra en línea, si se escucha todo bien, por favor. Buenas tardes, doctor Ichin. Un gusto saludarlo desde San José. Perfectamente, lo escucho perfectamente. Le doy el saludo también a todas las personas que se han conectado. Estamos a la orden. Sí, voy a hacer una pequeña presentación de la semblanza de doctor Gil Calvo Calderón, si me permite, por favor. Muy buenas tardes, reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 26ª conferencia magistral, en la cual desarrollaremos el tema Retos y Perspectivas del Derecho Penal en el siglo XXI, la delincuencia económica, la cual estará a cargo del doctor Olger Calvo Calderón, quien es abogado, notario público y contador privado incorporado. Licenciado en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, miembro fundador y coordinador de la Comisión de Delincuencia Económica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Actualmente ejerce el cargo de fiscal coordinador en la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al doctor Olger Calvo Calderón por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, Retos y Perspectivas del Derecho Penal en el siglo XXI, la delincuencia económica. Bueno, doctor Roger, es una pequeña semblanza de usted. Ojalá que nos hayamos equivocado. La disculpa del caso si hemos omitido involuntariamente algún tipo de dato, información de usted, pero ante todo le quiero reiterar en nombre de todo el equipo de Proyecto 024 su gentileza de acompañarnos con un tema tan importante el día de hoy, que son las perspectivas, los retos del derecho penal en el siglo XXI y un aspecto tan importante como es la delincuencia económica. Desde acá de Perú recibo a ustedes mis más cordiales saludos y también para todos los amigos que nos acompañan por vía virtual, por el Zoom virtual y también por el tema del Facebook a nivel nacional, a nivel internacional. Doctor Olger Calvo, le cedo las palabras y muy agradecido una vez más por acompañarnos el día de hoy. Gracias nuevamente, doctor. Reitero el saludo, cordial saludo y por supuesto agradecer la invitación, ¿no? Definitivamente la presentación que me hizo muy linda. Yo soy el que me siento elogiado de tener, este grupo que se ha conectado un viernes, caramba, es bastante significativo. Un viernes a las 6 de la tarde, Perú, que contar con semejante audiencia, espero no defraudarlos y no, reiterar el agradecimiento por la invitación. Quisiera, antes de iniciar, bueno, ver si estoy habilitado para compartir una pequeña presentación, me imagino que sí. Sí, está habilitado, doctor. Sí, se ve muy bien. Muy bien, gracias. Bien, vaya tema el que me ha solicitado el doctor que les colabore, porque cuando se habla de delincuencia económica, sí que estamos en un escenario jurídico bastante complejo, y realmente pues espero humildemente transmitirles un poco la perspectiva que tenemos, que he construido a lo largo de muchos años de estudiarlo. Y por supuesto, pues me lo tomo con mucha seriedad porque es bastante fuerte lo que se ha escrito, lo que se propone y pues desde luego los retos que existen. Y pues ya todos sabemos que hay desafíos muy serios en materia penal en la actualidad. Bueno,
no es posible abordar un tema si no hablamos un poquito de las generalidades de lo que vamos a abordar. Un poquito para hablarles, para contextualizar qué es esto de la delincuencia económica. Permítanme remontarme un poco allá por los hechos bélicos de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929. Esos dos hechos históricos fueron fundamentales para una reorganización económica y jurídica alrededor del mundo. Recordemos que antes de la Primera Guerra Mundial, pues veníamos siendo regidos por un régimen, digamos, absolutamente liberal. Venían los grandes pensamientos de las revoluciones, tanto la francesa, mucho más atrás, pero sobre todo la revolución industrial, que vino pues a dar pautas, nuevas pautas en el tema de las relaciones, de la venta de productos y servicios y de las relaciones entre las diferentes, incluso ciudades y estados. Para ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial, existía el ya conocido principio laissez-faire, laissez-passer, que es un principio francés, que es dejar hacer, dejar pasar, que lo hemos visto en mucho de la literatura. Y prácticamente el orden económico para ese momento se regía por las reglas de la oferta y la demanda. O sea, eso era una libertad absoluta. El Estado estaba minimizado a asuntos estrictamente básicos. De manera que ya llegan estos acontecimientos, como es la Primera Guerra Mundial y la crisis económica, la depresión del 29, no fue posible, este principio no tuvo la capacidad de reordenar la economía bajo ese liberalismo económico. Este dejar hacer, dejar pasar, pues no fue lo suficientemente robusto para traer calma, para traer tranquilidad a los modelos económicos. Eso implicó que el Estado hiciera un modelo de intervencionismo. Entonces el Estado empezó a regular las actividades económicas. Ya el Estado toma una posición más protagónica en los diferentes escenarios económicos, ya empieza a regularizar todo lo demás, y es donde vienen y que aún todavía hay ciertos vestigios de un Estado conservador, de un Estado intervencionista. Después de que existe este modelo intervencionista, pues ya se están gestando las grandes empresas, las grandes corporaciones, los grandes grupos económicos, y proponen al mundo empezar a liberar y a minimizar el Estado en su intervención. Entonces venimos de un intervencionismo a un no intervencionismo, y viene el proceso de la globalización. Este proceso de la globalización, que es tan sumamente cuestionado por muchos, apoyado por otros, donde incluso ya se habla de un nuevo capitalismo, de un post-neoliberalismo, pues fue lo que vino de algún modo a marcar una pauta a todo este efecto intervencionista del Estado. Principalmente porque la globalización, a pesar de que hay autores lo identifican desde muy atrás, desde el momento en que se hizo el descubrimiento de América, ya en 1492, pues lo cierto es que pues, es retroceder demasiado. Lo cierto es que lo ubican más que todo en la década de los 80, principalmente, recordemos, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín es un hecho histórico porque representó la división, la soberanía absoluta, la autonomía absoluta que tenían los estados en sus regímenes. Y esta caída o esta aldea, cuando se hizo un solo globo, por decirlo así, pues implicó muy ¿cómo podemos decirlo? La interacción de países, de personas, pero también eso implicó vamos a ver, todo el tema positivo también trajo lo negativo, para no ser muy despectivos. Eso implicó que también, así como corrieron las corrientes económicas y propuestas capitalistas, también corrió la criminalidad en el mundo. Entonces, básicamente, la globalización lo que viene incluso a decirnos es que algunos autores incluso lo incluyen como la globalización está al servicio de la delincuencia económica. ¿Por qué? Porque la globalización vino a disminuir la intervención de los estados y fueron las corporaciones las que vinieron a marcar las pautas a los países
de cómo intervenir, de cómo actuar y cómo dejarlos trabajar. Eso implica, y es mucho a lo que hoy se le achaca, la gran desigualdad que hay en el mundo. A esta globalización que parece un fenómeno desenfrenado, en el cual si revisamos los datos que hay actualmente en temas de pobreza versus riqueza, y cuando notamos que son unas pequeñas corporaciones o incluso algunas personas que tienen más riqueza que muchos países agrupados en términos PIB, nos damos cuenta que de algún modo este fenómeno de la globalización ha sido lo suficientemente capaz de permitirle aglutinar en ciertos sectores económicos y poderes económicos, sobre todo, la riqueza que está en el mundo. ¿Y para qué fue eso necesario? ¿Cómo lo han logrado? Bueno, precisamente en esa apertura de fronteras, ellos se dirigieron a cada uno de los países a convertirlos en centros de negocios. Y al haber convertido nuestros países en centros de negocios, eso implicaba necesariamente restarle poder al Estado en las intervenciones. Entonces, el tema de la globalización vino a restarle ese rol protagónico al Estado, y ahora es lo que se conoce como el derecho económico, todo esto. Entonces, cuando tenemos un Estado interventor, se habló de un derecho económico, que el Estado viene a regular todas las actividades económicas, viene la globalización y seguimos con un derecho económico, pero donde el Estado depende de la actividad privada, de los recursos y de la riqueza particular. Entonces, ya a la par de esto, necesariamente, como en todo derecho, recordemos que el derecho penal es como el centro del pastel, de necesariamente a la par de las reglas del intervencionismo, del derecho económico, que fue el que surgió con el intervencionismo precisamente, pues nace el derecho penal económico hacia aquellas personas que infringen precisamente la capacidad del Estado o las actividades que regula el Estado. ¿Cuál es el asunto? Cuando viene la globalización, pues el poder de los grupos que aglutinan la mayor riqueza del mundo, lo que más desean es una explotación de los diferentes recursos que tienen los países. Entonces, a eso es lo que precisamente el gran aliado de esta globalización son los países que tuvieron que ir renunciando, incluso por imposiciones de los grandes organismos internacionales, como el Banco Mundial, el BID, y todos ellos, a restarle esa intervención al Estado. Y esto es muy sencillo. Cuando ustedes verán, si un Estado hoy por hoy viene a generar regulación o trabas para las empresas, lo que hacen es que se van a otros países. Y es cuando nuestros políticos, nuestros gobernantes hablan de traer inversión. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando se habla de traer inversión, implica que los países se están entregando mucho de nuestros recursos. Todos sabemos en nuestra región, pues el tema de los recursos naturales, el tema de las minerías, el tema de las telecomunicaciones, electricidad y todo lo demás. Bueno, todas esas concesiones que han habido precisamente son en función de crear una gran empresa mundial, y es precisamente lo que hoy estamos viviendo. Bueno, adicionalmente, tal vez un poco hablar de esto, la delincuencia económica. Sé que es muy trillado, puede resultar muy trillado, pero la delincuencia económica está vinculada precisamente a estos escenarios, a estos grupos de poder, a estas personas de poder. Personas con estatus social, personas que manejan la riqueza, manejan las influencias y manejan también los sectores políticos de los países. Esto necesariamente nos ubica en la teoría de los delitos de cuello blanco que Edwin Sutherland planteó ante la Academia de Criminología de Chicago allá por 1900, no preciso el año, y fue cuando él identificó precisamente una nueva clase de delincuentes, lo que era impensable en ese momento, porque ya sabemos cómo para la época e incluso actualmente, pues el delincuente lo tenemos estigmatizado, lo tenemos estereotipado bajo una persona con analfabeto, una persona sin recursos, una persona marginada socialmente. Bueno, este señor, con su planteamiento de asociación diferenciada, vino a identificar que había un sector de criminales, de delincuentes de cuello blanco que precisamente tenían estos estatus y que estaban causándole serios daños, serios problemas a los estados y que gozaban de gran impunidad. Entonces,
la delincuencia económica podemos asociarla o es parte de este delito de cuello blanco. Por supuesto que esta teoría de Sutherland pues ha sido cuestionada. Él le faltó darle algún tipo de contenido en algunos aspectos importantes, pero lo cierto es que al día de hoy se encuentra totalmente vigente. El derecho o la delincuencia económica no está fuera. El derecho penal, como lo conocemos, maneja sus teorías dogmáticas, sus procesales, no es nada aislado de ello, más bien ha presentado serias dificultades en algunos momentos, sobre todo en temas de imputación, pero lo cierto es que se rige por el derecho penal clásico. Tal vez para efectos de repasar un poco, porque en muchas ocasiones, en mucha literatura, hablamos o escuchamos hablar de delito socioeconómico, delito no convencional, delito financiero o delito patrimonial. Lo primero es que el delito, vamos a empezar del final, el delito patrimonial, si bien estos delitos tienen un móvil, un contenido patrimonial, lo cierto es que no son delitos patrimoniales estrictamente hablando, porque el delito patrimonial lo enfocamos para aquellos que se protege la propiedad individual. O sea, yo como individuo tengo un ataque a mi propiedad individual. Entonces hablamos del hurto, del robo, de la estafa en términos individuales. El delito no convencional, esto es para hacerlo contrario al delito ordinario, el delito que cometen las personas comunes. Entonces, cuando se habla de delincuente no convencional o delincuencia no convencional, es asociado un poco a la teoría de Edwin Sutherland. Delito financiero, que también está muy aglutinado o afincado para determinar la delincuencia económica, en realidad, este delito financiero no es el más apropiado porque en un primer momento, recordarán ustedes cuando hablábamos en delitos, en derecho fiscal, hablamos de los delitos financieros. Esto estaba más asociado a lo que era el manejo de presupuestos y las finanzas del Estado, tributos y todo lo demás. Posteriormente evolucionó y se califican así los delitos asociados a la actividad financiera, a las entidades financieras. Esa nomenclatura, a pesar de que mucho en doctrina se utiliza, pues tampoco se recomienda como el más indicado. El delito socioeconómico, que para mí es el que más me gusta porque contiene dos elementos fundamentales para escribir este tipo de delincuencia, y es la sociedad y la economía, que como veremos son un binomio fundamental en todo este estudio. Entonces, teniendo ese repaso general, vamos a hablar un poco del bien jurídico como elemento distintivo de este tipo de delincuencia. Coinciden los autores que en los delitos, en la delincuencia económica, el bien jurídico es supraindividual, es difuso, es colectivo. O sea, no estamos hablando de un bien jurídico individual, como les hablé anteriormente, cuando se habla de la propiedad. De manera que esto es muy importante porque a partir de la tipicidad, a partir de la extinción del tipo penal, es como podemos identificar a qué se dirige, a cuál es el alcance que tiene ese bien jurídico, porque es muy abstracto, no es fácil de precisar, pero sí tiene que ser jurídicamente probado. Principalmente se habla de el orden económico, que ese es el bien jurídico superindividual que se protege. Por supuesto, y hay que mencionarlo, este delito alcanza dentro del concepto de delito pluridefensivo, este tipo de delincuencia, porque naturalmente dentro de una afectación de este bien jurídico por los delincuentes, por el supuesto autor, pues afecta eventualmente la propiedad individual. Sin embargo, la masificación o esa que va más allá del individuo es lo que protege realmente este tipo de delincuencia. Aquí quisiera hablar un poco siguiendo con eso, con la víctima. Vamos a ver. Si hay algo que tenemos que tener en consideración en estos momentos es que debemos repasar el concepto de víctima. Yo sé que en la mayoría de nuestros códigos procesales tienen muy identificado la víctima. Hubo una tendencia importante en nuestra región de darle esa participación activa en los procesos penales a la víctima, pero lo cierto es que
a partir, esta construcción victimológica se hizo a partir de la víctima como persona individual. Poco se ha construido sobre un concepto de víctima como, hizo un ruido ahí, el concepto de víctima como esta abstracción, como ese ente colectivo. De hecho, todavía hay problemas en algunos países de legitimación para personarse a un proceso como víctima representando un interés difuso. Entonces, es algo que debe ser revisable cuando existe tanta afectación y tanto ataque a la colectividad con este tipo de delincuencia. Fundamental en esto es porque existe un daño social. El daño que se provoca es eminentemente social porque precisamente el delito económico está agrediendo un interés general de la población. De ahí que se habla de un daño social y de ahí que también hay dificultades para que una persona individualmente logre precisarlo, salvo que de manera concomitante se le está afectando su patrimonio individual o haya sufrido una afectación en su esfera personal. Es lo que les decía, que lo que más perturba un poco a veces los procesos y que tenemos es quién puede ir a reclamar, quién puede apersonarse, presentar sus respectivas demandas civiles, resarcitorias en nombre de una colectividad, o si alguna persona, que no es posible, se subrogue los derechos de los demás y puede ir en nombre de esas personas a hacer un reclamo civil. ¿Qué características tiene este tipo de delincuencia? Bueno, se rompe la imagen estereotipada del delincuente. Recordemos que en cualquier tipo de película, cualquier tipo de no sé, representación gráfica, siempre tenemos el ratero, el famoso ratero, ¿verdad? El ratero como identificado como el delincuente. Bueno, este rompe esta imagen y tiene una cuestión importante, que este autor, el que comete este tipo de delincuencia, es una persona que normalmente tiene mejores condiciones sociales, políticas e incluso de formación que los mismos que estamos persiguiendo. Son personas con un estatus social muy importante y de ahí que vienen otros elementos a la par de ello, como es la impunidad. Estos tipos penales normalmente son tipos penales en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que normalmente por lo técnico de la materia tengamos que irlos a complementar con elementos normativos de la materia especializada. Por ejemplo, si estamos hablando de delitos fiscales, todo lo que es materia tributaria, todo lo que es materia aduanera, si es materia ambiental, si es materia de seguridad social, si es materia bursátil, bueno, tenemos que ir precisamente a conocer eso. De ahí que quien se dedique a esta materia de algún modo está obligado a conocer las materias que integran cada uno de los tipos penales que se estudian bajo esta nomenclatura de delincuencia económica. Yo recuerdo, para darles un ejemplo, cuando en algún momento que yo estuve en la fiscalía, una fiscalía que llevamos los delitos aduaneros, toda la defraudación fiscal aduanera, contrabando y todo lo más, y había un compañero fiscal que me hizo una pregunta y se generó mucha duda. Entonces le pregunté que si él algún día había leído la Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas, que es donde está, pues la Ley General, el reglamento, el CAUCA, que es el Convenio Centroamericano Aduanero y todo lo demás. Bueno, me dijo que no lo había leído. Entonces yo no me explico cómo una persona que procesa delitos aduaneros, que investiga delitos aduaneros, nunca se había leído la Ley General de Aduanas. Bueno, eso es algo, es un ejemplo que lo comparto porque realmente me impactó. Bueno, es necesariamente una persona que tiene que ser estudiosa y que tiene que ser especializada. Los hechos son complejos, son hechos normalmente muy heterogéneos, son hechos, recuerdo, les comparto en esto, que en aquel momento, pues cuando llevábamos delitos económicos, de acuerdo que yo llevaba una cuestión de un fideicomiso, bueno, muy complejo, me dijo en ese momento la jefatura, mire, vaya y lo estudia a la biblioteca, o sea, tómese el tiempo y estudie qué es todo eso. Bueno, necesariamente a veces para poder entender un delito de estos implica
formarse en un tipo de contrato, en una materia que de pronto no estamos tan familiarizados. Por eso es que el juez, el fiscal, el investigador, el defensor de este tipo de delincuencia, pues tiene que ser una persona verdaderamente estudiosa, porque no se va a encontrar con el contenido jurídico, con el conocimiento, con todas las creaciones doctrinarias que existen en la materia de cada uno. Entonces, es una materia muy, muy desafiante. Bueno, este delito tiene una particularidad que normalmente se comete dentro de una actividad lícita. Entonces, tiene esa apariencia, casualmente, de que la que se está haciendo goza de licitud. A diferencia, por ejemplo, de una organización criminal, para decir que se dedica a la trata de personas o el narcotráfico. Bueno, naturalmente la actividad es ilícita, pero estas son, digámoslo así, camufladas dentro de la licitud. ¿Por qué? Porque son actividades o empresas o corporaciones que tienen todas las licencias y todos los permisos y todos los derechos de propiedad industrial para desarrollar una actividad. Entonces, eso es lo que hace aún a veces deslindar dónde está la actividad ilícita, dónde está ilícita y dónde fue precisamente que se quebró esa actividad permitida. Bueno, una de las características que tiene también es que en su ejecución normalmente participan voluntades colegiadas o colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dentro de lo que es las estructuras jerárquicas y la distribución del trabajo, varias personas tienen una participación diferente, roles diferentes. Entonces ahí es donde nos planteamos muy seriamente, y se ha escrito mucho sobre eso, es el tema de la participación. O sea, ¿quién es el responsable y cuál es su cuota de participación? Y para eso se han creado muchas propuestas, muchas, digámoslo así, salidas, pero realmente todavía sigue siendo un tema bastante complejo. Otra cuestión que tiene este tipo de delincuencia es la falta de reproche social. Vamos a ver. Hay delitos que naturalmente tienen un reproche social y es el que normalmente la ciudadanía está reclamando, bueno, la delincuencia común, la callejera, ya es sabido. Pero esta delincuencia, como es delincuencia de clase, para llamarlo de esa manera, normalmente no tiene ese reproche social que tiene esa delincuencia callejera. Entonces, eso hace que muchas veces, al no existir esa conciencia sobre ese tipo de delincuencia, garantice de algún modo más impunidad. Más impunidad porque las personas no perciben, por decirlo así, un daño ambiental como perciben una persona que está asaltando en la calle o los que están tachando casas, los que roban vehículos. Entonces, ese elemento es fundamental porque precisamente eso es lo que protege esta delincuencia. Bueno, esa afectación silenciosa, continua y masiva de este tipo de acciones. ¿Cómo identificamos este delito? Bueno, primero, el objeto del delito. El objeto del delito normalmente lo que tiene es infringir normas o actividades que tienen que ver con esos intereses superindividuales, como le indiqué. O sea, no va dirigido a atacar bienes individuales. El bien jurídico es fundamental. El objeto pero siempre tomando en cuenta algo importante, el móvil del delincuente, que es siempre un enriquecimiento. O sea, salvo que hayan, digamos, no es propio de este tipo de delincuencia, cuestiones pasionales, cuestiones ideológicas, cuestiones religiosas. Digamos, el móvil de la gente, de las personas, es siempre un enriquecimiento. Y eso es muy importante por unas cuestiones que vamos a ver después. El sujeto pasivo, pues es la generalidad. El sujeto pasivo es la generalidad de las personas porque normalmente en esto lo que se quiebra es la confianza pública. Entonces, eso va dirigido a la gran generalidad, a las actividades, a lo que protege el tipo penal, el bien jurídico que está identificado. Y normalmente, esto es otro asunto importante, que en este tipo de delincuencia,
los delitos, los tipos penales son de peligro concreto o abstracto. Eso quiere decir pues que la lesión al bien jurídico se retrotrae en gran medida. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se pretende es que el orden socioeconómico no se sienta amenazado. O sea, que el orden socioeconómico, que la confianza que tienen las personas, los inversores, los estados incluso, en el orden económico, en la economía de un país, no venga a verse quebrantado por un ataque que eventualmente podría traerle grandes consecuencias. Yo les comento de un asunto que tuvimos en Costa Rica, donde un banco privado tenía información esencial para un caso de corrupción pública, y las personas que estaban siendo investigadas eran personas pues, de alto perfil económico y político. Lograron generar un rumor que el banco iba a quebrar. Generaron ese rumor con la finalidad de que generar un caos en la clientela, de manera tal que el banco fuera acaparado y las autoridades judiciales ni siquiera pudieran accesar a esa información. Entonces vean cómo un rumor o una alteración en precios, por ejemplo en materia bursátil, un ofrecimiento de créditos, etcétera, puede venir a alterar de tal manera que no solo hay un perjuicio individual a las personas, sino que también quiebra la confianza pública en esas actividades. Entonces, eso es fundamental de tomarlo en cuenta. ¿Qué tendencias tenemos en esto? Bueno, la delincuencia económica, como les indiqué al inicio, ha tenido muchos planteamientos, no ha creado, vamos a decirlo con toda honestidad, no se ha afincado como una disciplina que se pueda ver autónomamente separada de las doctrinas generales del derecho penal. Sin embargo, las tendencias que tenemos, y ustedes saben que el derecho penal ha tenido que, digamos, doblar su brazo ante muchas propuestas, y una de ellas es la Societas Delinquere non potest. Bueno, Perú, de hecho, y muchos países en Sudamérica ya han evolucionado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso era algo impensable, como era algo impensable el tema cuando salieron los delitos culposos o los delitos de omisión, de manera que el derecho penal, aun cuando siempre hay resistencia a muchas propuestas, pues siempre ha logrado justificarlo científicamente. Bueno, esta es la gran tendencia que tenemos ahora, precisamente porque el derecho penal se ha dado cuenta que poco se ha logrado con perseguir los autores, los personeros, los socios o las personas físicas en este tipo de delincuencia. Entonces, a raíz de estas corporaciones tan fuertes que están afincadas en los diferentes países y que son quienes verdaderamente controlan el mercado y las legislaciones en esas direcciones, pues el legislador ha decidido imponerle responsabilidad penal a esas empresas, a esas personas jurídicas, cuyo detalle y contenido, por supuesto que no lo vamos a abordar aquí, porque eso es pues como para otra intervención. Esto implica, y esto tiene su sentido, y es que precisamente a raíz de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues vino una propuesta prácticamente que nació de ellos mismos, y es decir, bueno, señores, nosotros mismos nos vamos a regular. O sea, nosotros vamos a ayudarle al Estado, a los órganos de persecución, a autorregularnos, a generarnos autogobierno, y vamos a crear programas de cumplimiento normativo para nosotros vigilar desde lo interno que no se van a cometer delitos. Que no se van a cometer delitos, y si se cometen, si por alguna razón se van a cometer, que una vez que se hace la investigación, la responsabilidad de la empresa sea capaz, o sea, el cumplimiento al interno de la empresa debe ser tan eficaz que una de tres más bien, que se le atribuya a una cuestión, a un trabajador, que se le atribuye a un personero de la junta directiva, o en fin, que se le atenúe. Pero lo importante es liberar a la empresa de la responsabilidad penal.
sea, es decir, aun cuando este hecho que se ha cometido, yo hice todo lo que podía hacer, hice todas las vigilancias y tomé todas las medidas necesarias, pero ya fue imposible para mí evitar que se cometa. Y en la eventualidad de que ese delito se concrete, bueno, que sea minimizado, que sea atenuado. Esto es la gran tendencia que hay en los programas de cumplimiento normativo. Algunos dicen que es como ponerle al ratón que cuide el queso. Sin embargo, esa es lo que está a la par, lo que está de manera concomitante con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Costa Rica la tenemos, pero no es obligatorio tener el programa de cumplimiento normativo. Pero no hay duda que puede implicar una defensa importante para la empresa, ya sea para responsabilidad penal de la misma empresa, donde existe este tipo de responsabilidad, para los personeros, sus directivos, sus socios, o bien para evitar indemnizaciones o afectar su reputación. Entonces, esa es la tendencia que tenemos actualmente. La otra es la investigación patrimonial. Vamos a ver, en este tipo de delincuencia, lo que normalmente, y es un error histórico que han cometido los órganos de investigación, es determinar el hecho y imputarlo a una persona física y pretender la imposición de la respectiva pena. Pero hemos dejado de lado la investigación patrimonial, la persecución patrimonial con fines de recuperar los bienes, los activos, las ganancias que esa persona obtuvo de ese tipo de delincuencia. Bueno, hacia eso ha evolucionado nuestro derecho y actualmente pues existen grandes proyectos de organismos internacionales que los países están incorporando y que van dirigidos precisamente a recuperar esos activos, esos bienes en función de dos cosas, ya sea para el Estado mismo o bien para las víctimas en caso, por ejemplo, de que podamos individualizar, qué sé yo, en una negociación o en un delito de carácter bursátil, las personas que tuvieron pérdidas patrimoniales. También para todos es conocido que esta ficción jurídica de las personas jurídicas, de las sociedades, pues ha servido mucho para ocultar las personas que realmente están detrás, las personas que realmente lo manejan. Bueno, precisamente en estos años se ha venido hablando mucho del levantamiento del velo societario y el registro de beneficiarios finales. Entonces, estos son, digamos, elementos que ya vienen a quitarle esa sagrada posición que tenía de sociedad anónima. O sea, anónima, ya no son tan anónimas. Ya los países están regulando, están direccionando más a identificar las personas que están detrás de las personas jurídicas. ¿Quiénes son los verdaderos socios? ¿Quiénes son los que verdaderamente mueven los hilos? ¿Y quiénes son realmente los beneficiarios o hacia dónde se van las ganancias? Lo otro es la cooperación judicial internacional, con motivo de que este tipo de delincuencia, sobre todo ahora con la tecnología, se da a niveles tan transnacionales, es fundamental que se incorpore la solidaridad entre estados para obtener prueba. O sea, por ejemplo, ahorita en temas fiscales, delitos tributarios, bueno, no hay, la mayoría de los delitos fiscales tienen una triangulación de un paraíso fiscal, un tercer país, el dinero va, viene, contratos, subcontratos, en fin. Si no tenemos acceso, o en temas de lavado de dinero, si no tenemos acceso o los países no nos colaboran en la obtención de este tipo de prueba, estamos cayendo en una impunidad total. De ahí que es fundamental que los países, bueno, colaboren, primero que ratifiquen, como la mayoría lo tienen, los tratados internacionales que permiten este tipo de colaboración. Sin embargo, pues hay países todavía que a estos momentos no hay forma de que colaboren con obtención de prueba o cualquier diligencia judicial que sirva para fomentar un caso sólido en esta dirección. ¿Qué dificultades tenemos? Bueno, el tema de la identificación de los responsables, como les decía, a partir de la relación jerárquica y la distribución de trabajo, es cómo identificar en una organización cuáles personas fueron las que cometieron el delito, ya sea por acción u omisión. Bueno, para esto se han planteado muchas teorías. Algunos han utilizado la teoría de Roxin, del hombre de atrás. Sin embargo, recordemos que él esa teoría pues, la creó, así que prácticamente para juzgar los partícipes del régimen nazi.
y pues poco, hay mucho detalle que se debe revisar a la hora de aplicarlo a este tipo de delincuencia. Sin embargo, hay otros que simplemente lo abocan a la autoría simultánea, participación simultánea, participación sucesiva, incluso se ha instrumentalizado, digamos, se ha utilizado la eroxina a través del instrumento doloso o no doloso. Entonces hemos encontrado, digamos, variedad en ese tipo de atribución de responsabilidad. Sin embargo, es bastante compleja porque es decir, a dónde fue que se dio la orden o dónde fue que se dejó de dar y cuánta participación tienen en diferentes áreas de las personas que cometen este tipo de delincuencia. Bueno, nuestro sistema penal y procesal no está hecho para juzgar este tipo de delitos ni para juzgar este tipo de personas. Por eso es que normalmente los juicios son de tantos años, por eso es que normalmente incluso prescriben, por eso es que es difícil obtener sentencias. De hecho, la mayoría de estoy seguro que en la mayoría de sus países habrán casos por delitos, un poco más también por corrupción pública, pero no por el delito económico desde el punto de vista del sujeto privado. Les cuento un ejemplo que para mí ha sido siempre impactante. Tuvimos un juicio donde eran más de 700 personas los ofendidos por una financiera, en una estafa piramidal. Y el tribunal hizo que se llamaran 120 testigos a contar la misma historia, a contar exactamente lo mismo. Cuando ellos tenían ya la denuncia, que en mi país es prueba documental, y básicamente era escuchar unos cuantos testigos en el juicio a los principios de inmediación y incorporar el resto como prueba documental. Bueno, un juicio que pudo ser de un mes, duró un año. Y un asunto, siempre hago la comparación de un ciudadano costarricense que cometió delitos en Estados Unidos con seguros, pero una cosa descomunal, lo enjuiciaron en 15 días. Entonces, ven ustedes cómo nuestros sistemas todavía son muy arcaicos en materia regular y juzgar e investigar este tipo de delincuencia. Lo otro es que no tenemos una política de persecución criminal. Yo no sé los que trabajan si trabajan en órganos de persecución o investigación, pero los países normalmente no presentan dentro de su plan de persecución criminal, estamos hablando del Ministerio Público, la policía, los delitos económicos. Siempre el narcotráfico, siempre la delincuencia callejera, tal vez un poco por ahí la ambiental, pero en sí no existe una política. Por ello es que normalmente esas denuncias o esos casos llegan a los despachos y lo que hacen es archivarse, no hay interés en perseguirlos, no tienen una prioridad especial, aparte que son bastante complejos, no existe pues un interés y precisamente es porque no existe un impulso social, un impulso no hay un sentimiento de infracción y eso es lo que permite que este tipo de delincuencia pues al final se salgan con las suyas. El personal no capacitado, normalmente los que están investigando esto no son personas que tienen algún tipo de formación y en ocasiones algunos de los fiscales o policías que se encarguen de investigarlo, los peritos, son rotados, son cambiados de puesto y eso empieza a que el caso normalmente esté dando vueltas y no se culmine con una conclusión fiscal. Las tácticas dilatorias, bueno, el tema de garantizar impunidad por parte de las defensas, por parte de pedir un peritaje adicional, otro adicional, una ampliación, el cambio de defensor, la recusación, la prueba en el extranjero, que hay que volverlo a traducir, en fin, todo este tipo de tácticas están a la orden del día en esto, porque recordemos que en este tipo de investigaciones, normalmente estas personas tienen acceso pues, a los mejores profesionales en derecho y tienen una capacidad de atención al caso muy extraordinaria. Y lo otro es que el poder económico, precisamente los que cometen este tipo de delincuencia, son los mismos que o controlan el poder político o forman parte del poder político. De ahí que
una de las consecuencias fundamentales y que más se reclama a nivel social es la famosa impunidad de este tipo de personas. Bien, el tema de la pena. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque la pena tiene tres fines fundamentales: la resocialización, la rehabilitación y la retribución. Yo no entendería cómo con una persona con un estatus social, económico y político que comete un delito de índole económico, vamos a pretender obtener esos tres elementos de la pena. De ahí que yo por lo menos considero que tenemos que pensar en otro tipo de sanciones. Otro tipo de sanciones más retributivas a lo que se lesionó, al bien jurídico, al Estado, al interés colectivo. Y creo que en estos momentos tenemos que pensar seriamente. Los sistemas penitenciarios están deficientes, colapsados, pero por supuesto por delincuente común. Y creo que el ir buscando unas alternativas es fundamental no solo en este tipo de delincuencia, que ya de por sí pocas veces vemos en los centros penales este tipo de personas, sino que además no está logrando el objetivo fundamental de la pena. ¿Cuál es la cuestión actual? Bueno, la criminalidad global es global. La delincuencia económica es global. Ya eso traspasó las fronteras, sobre todo ahora con los delitos cibernéticos. Hay una criminalidad de poder económico, eso es evidente. O sea, estas explotaciones que están en nuestros países, sobre todo en desarrollo, la desigualdad que hay en el mundo, la inmigración y todos esos productos de que no hay una adecuada distribución y por ende hay una influencia. Hay influencias muy serias en todos nuestros políticos, en nuestros gobiernos, que están permitiendo que ciertos grupos o ciertas corporaciones estén empoderando de todas las riquezas nuestras. Hay una criminalidad organizada que está más orientada a lo que es ya propiamente el crimen violento, el crimen de actividades ilícitas, que es el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, en fin. Y la criminalidad del poder público, que es el tema de nuestros gobernantes, de nuestros políticos. Entonces vean ustedes cómo todo está entrelazado, de manera que estamos en un riesgo donde tenemos que ponerle mucha atención a cuál es el verdadero delito de cuello blanco, el verdadero delito económico que se está cometiendo, y no tanto a los noticieros que siempre nos tiran y los políticos a la inseguridad ciudadana, porque eso no es otra cosa que un distractor. El derecho penal de hoy, que es el otro punto, no es suficiente para dar respuesta a estos delitos de carácter global. Y lo vemos, por ejemplo, ¿qué han hecho los organismos internacionales para combatir este delito que globalizó la economía, no hizo una adecuada distribución, pero sí le dijo a las personas: ustedes pueden ir a todos los países del mundo a hacer negocios? Okay. Vino los organismos internacionales y se creó, por ejemplo, para los genocidios, la Corte Penal Internacional. ¿Por qué no hemos creado una Corte Internacional para este tipo de delincuencia? Por delitos ambientales, por los daños que se le hacen al Amazonas, por ejemplo, que es un patrimonio de la humanidad de semejante magnitud, a los patrimonios arqueológicos, contaminaciones, a océanos, a los trabajadores, la explotación de trabajadores en otros países. Entonces hay un montón de actividades que se están cometiendo a nivel global, pero las estamos resolviendo a nivel local. O sea, las grandes corporaciones cometen los delitos a nivel global, pero estamos resolviendo con nuestro sistema penal, que fue hecho para penalizar delitos como el hurto, delitos contra la propiedad, delitos sexuales y los delitos por todos conocidos, delitos contra la vida a nivel individual. Tenemos que revisar la capacidad de reacción que tienen los órganos de investigación, porque realmente, como les decía, no existe una política de persecución de este tipo de delincuencia, y pues eso es lo que considera es la otra parte, que es la inmunidad. Señores, a grandes rasgos, esto era lo que quería compartirle con ustedes. Es un tema muy, muy complejo, muy interesante, pero nada más les dejo estas pinceladas y pues muchas gracias por la atención, porque sé que tenía un tiempo establecido.
Bueno, doctor Olger, le quiero dar las gracias, ¿no? No sé si puede dejar de compartir la pantalla para poder, por favor, Inmediatamente. muy amable. Es que casi no uso Zoom y ya se me olvidó de dónde. Ya lo encontré. Bueno, doctor Olger Calvo, quería primero agradecerle primero la gentileza, ¿no? De poder acompañarnos el día de hoy al equipo de Grupo 024 y a todos los amigos de Argentina, Ecuador, Colombia, El Salvador, Costa Rica, España, inclusive que nos acompañan el día de hoy, Perú, por cierto. Y quería destacar, ¿no? El tema de la importancia del tema y la capacidad de síntesis de poder haber tocado en este breve espacio de tiempo que tenemos, quisiéramos que sea tan un poco más por el tema tan amplio, pero obviamente por el tema de conexión, de labores y también por horarios, ¿no? A nivel internacional de los amigos que nos acompañan, es un poquito complicado, pero yo no he dejado de apuntar, ¿no? Todos los aspectos importantes que usted ha señalado y destacado en este periodo de tiempo. Destaco, ¿no? El aspecto introductorio que nos hizo en el marco histórico, ¿no? Vinculado al derecho penal económico con Sutherland, el aspecto obviamente dogmático bastante importante que usted comentaba sobre la misma técnica legislativa que vemos en todos los países de América Latina, ¿no? En la recurrencia de la técnica legislativa a las leyes penales en blanco, ¿no? Y obviamente esa experiencia que nos contaba usted sobre el colega, ¿no? En el delito aduanero, sobre el conocimiento de las normas bastante importante de cómo el tema del abogado penalista, ¿no? Que obviamente se enfoca en el ámbito del derecho penal económico, tiene que conocer un poco más, ¿no? Más allá del propio derecho penal. Los problemas de autoría y participación, su referencia también bastante brillante, interesante, ¿no? Y sobre todo la referencia, ¿no? Al tema de la teoría de la autoría mediata, ¿no? En aparatos de de poder de Roxin, ¿no? Obviamente que algunos países como el Perú también se recurre también bastante. Un tercer punto que también nos llamó bastante la atención y es también destacar es su referencia al tema de las personas jurídicas, ¿no? Involucradas en esta comisión de hechos delictivos, derecho penal económico, su referencia al tema de los compliance, ¿no? Los programas de cumplimiento normativo y sobre todo el tema de la responsabilidad de personas jurídicas, ¿no? Obviamente que es un aspecto bastante importante que ya obviamente quiebra, ¿no? Con esos aforismos clásicos de societas delinquere non potest, ¿no? Obviamente que se basaban en la ausencia del principio de capacidad de acción, capacidad de culpabilidad. También destacar, ¿no? La importancia de lo que usted nos trajo el día de hoy sobre lo que es importante, ¿no? Dentro del ámbito de una actividad organizada que son los mecanismos de cooperación judicial internacional, ¿no? Yo creo que el tema de las convenciones internacionales y también los mecanismos de asistencias informales también de las redes de comunicación que existen de los países es bastante importante para luchar contra el tema de una delincuencia económica. Pero también nos ha llamado bastante la atención en su ponencia el día de hoy, el doctor Olger, el ámbito central, ¿no? Que usted obviamente también ha destacado el tema de ausencia de políticas públicas, ¿no? Y ese es un aspecto bastante importante porque las políticas de gobierno en América Latina y obviamente las políticas públicas obviamente se direccionan al tema de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y no vemos, ¿no? De manera concreta un aspecto bastante importante que es el tema vinculado a delitos económicos, ¿no? Y dentro de eso también usted hablaba del tema de las llamadas políticas institucionales, ¿no? Que obviamente el tema de la falta de capacitación al personal y la rotación constante, ¿no? Que es una problemática quizás en todos los poderes judiciales, no solamente de Costa Rica, sino en América Latina, ¿no? Mire que la exposición ha sido también bastante completa, que ha tenido también la gentileza y la amabilidad de tocarnos sobre las consecuencias jurídicas, ¿no? Sobre el tema de las penas, ¿no? Y obviamente ese es un aspecto también bastante importante para poder obviamente destacar dentro del tema de su exposición el día de hoy y también nos llevamos a la última parte, doctor Olger, el tema, un aspecto bastante importante, ¿no? Que obviamente el tema a veces de la distracción, ¿no? Que utilizan estos grupos de poder, a veces en el manejo de algunos medios de comunicación, ¿no? Donde hay una distracción orientados a una política de seguridad ciudadana propio, ¿no? Estos modelos de políticos de seguridad ciudadana, dejando de lado, obviamente, que estos grandes grupos de poder, obviamente, puedan operar de manera impune, distrayendo, ¿no? La atención de la población, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo decir, ¿no? Con esta síntesis, que todavía me faltan más palabras, doctor Orgen, de poder resumir y poder justamente sintetizar todo lo que usted en este espacio de tiempo nos ha logrado brindar valiosa información el día de hoy, de verdad que nos enaltece, ¿no? Haberlo tenido justamente el día de hoy y también a todos los amigos que nos acompañan en el tema y con esa frase, ¿no? Que usted acaba de Honorato de Balzac, ¿no? De detrás de una gran fortuna siempre puede justamente haber un tema, ¿no? De un delito, un tema de corrupción inclusive, ¿no? No sé si usted permite, doctor Olger, si de repente alguna de las personas acá quisiera formular alguna consulta, alguna pregunta, si me lo permite, por favor. Sí.
Por supuesto, estamos a la orden. Esa es la Sí, idea. sí, Compartir. sí. Alguna, por favor, consulta, alguna pregunta que quieran formular, pueden levantar la mano para poder hacerlo de manera directa. El doctor Orger está escuchándolos. No sé si por Facebook o si no por el tema de acá de manera directa, pueden levantar su mano, por favor, para poder intervenir. No sé, a los amigos que nos acompañan. Bueno, doctor Olger, parece que todo está bastante claro y de verdad. Bastante claro o bastante confuso. Bueno, las dos. Mire que mire todo, yo he tratado de poder sintetizar todo lo que usted nos ha brindado, ¿no? Y de verdad que ha quedado bastante claro, ¿no? Yo le agradezco, lo felicito, ¿no? La capacidad de síntesis y sobre todo, obviamente, el tema tan importante que nos ha brindado algunas pautas, ¿no? Bastante importantes en el tema de estos retos y perspectiva actual del derecho penal del siglo XXI, sobre todo, como usted siempre señalaba, ¿no? Al final, ¿no? Que la teoría del delito en general justamente fue construida generalmente para modelos clásicos, ¿no? Sistemas bipolares de delincuencia, de homicidio, ¿no? Y nos hemos obviamente dejado de lado justamente una actualización para estos temas, obviamente, que involucran peligro, delitos de peligro abstracto, concreto, leyes penales, autoría y participación. Doctor Orgel, le reitero los agradecimientos del equipo de 024 y quería justamente alcanzarle este presente virtual. Ojalá le guste que le ha preparado el equipo de 024. Ahora que tenemos que viajar a Costa Rica por labores funcionales en estos próximos días, personalmente se lo llevaré. Y este es un pequeño presente de los amigos de Proyecto 024. Ojalá que obviamente sea de su agrado, ¿no? Un pequeño reconocimiento, doctor Olger, de sus amigos de Perú y también de todos los amigos de América Latina que nos acompañan. Forma usted parte ya de la galería de todos los amigos que nos han acompañado, entre ellos don Fabián Caparrós, ¿no? Un maestro en España, el profesor Miguel Díaz García Conyedo, ¿no? Y algunos jueces supremos de Perú, en Colombia, que nos han acompañado. Le reitero una vez más el agradecimiento. Bueno, usted ve el tema también en el chat ahí de todas las gracias de los amigos que nos acompañan ahí. Y le cedo la palabra para una quizás palabra final, alguna despedida que usted quiera brindarnos antes de poder cerrar, por favor, doctor Olger. Le cedo la palabra. Claro, doctor. Bueno, muchas gracias a usted, al equipo de proyecto. De verdad que uno no termina de sorprenderse. Qué belleza de videos, de reconocimientos. Realmente estoy impactado todo lo que permite la tecnología, que allá desde Lima he recibido un reconocimiento tan hermoso. Y no, muy complacido. Espero haber llenado moderadamente las expectativas en lo que queríamos hablar. Pues el abrazo fraterno a todos los allá a Perú, con quienes tengo una gran relación de amistad con muchas personas allá. A todos los de América Latina, por supuesto. Vi que se conectaron muchos allá de Centroamérica, Sudamérica y si hay fuera de América, pues también. Y estamos a la orden y ojalá podamos coincidir en otros eventos. Y no, muy complacido de mi parte haber estado aquí. Bueno, muy agradecido, doctor Olger. Le reitero una vez más los agradecimientos del equipo Ecto 024. Brillante exposición, capacidad de síntesis claramente demostrada. De verdad, muy agradecido por este trabajo de previsión social que tiene el Proyecto 024, que es llevar el tema del conocimiento del derecho penal a todos los rincones del país de manera siempre gratuita, con una parte de labor social y siempre reiterar siempre el agradecimiento a don Olger, que muy aparte de la función que muy importante que se desempeña en Costa Rica, ha tenido la gentileza dedicaros unos minutos de su valioso tiempo, sus conocimientos. Agradecerle también a los amigos que nos han acompañado el día de hoy, pese a la hora, el cambio horario, a los amigos de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, por la plataforma virtual y por Facebook. Y los invitamos, ¿no?, al tema de la 26ª conferencia magistral, que es el día 15 de marzo. Nos acompaña un amigo peruano, un colega peruano, un destacado abogado peruano, doctor Jorge Rosas Yataco, con un tema importante que es el tema del lavado de activo y una sentencia plenaria
que emite la Corte Suprema del Perú. No nos queda más que reiterar el agradecimiento, doctor Olger, muchas bendiciones, muchos saludos, nos vemos pronto ahí en Costa Rica con el presente que le estoy dando personalmente, y a todos los amigos los invitamos a la 26ª Conferencia Magistral. Que Dios los bendiga, muy buenas tardes, bendiciones. Gracias. Permiso. Buenas tardes. Gracias.